Bienvenidos a Energía 21. En el encuentro de hoy nos vamos a centrar en el tema eléctrico. Las empresas del sector eléctrico están prácticamente todas en quebranto. Y por otro lado, los proveedores de muchas de las empresas eléctricas no están cobrando los servicios que brindan. De modo tal que hay una situación sumamente grave en el sector eléctrico. ¿Se debe esto exclusivamente a las tarifas que quedaron demoradas desde el 2002? Esa es la cuestión que nos vamos a plantear y vamos a tratar de analizar junto a un especialista que ha dedicado toda su vida a la cuestión energética, a observar cuáles son las situaciones más destacadas de este panorama en crisis argentino en el tema eléctrico, y también observar cuáles podrían ser las medidas que al menos alentarían al sector en estos momentos. Vamos a quien hace posible el encuentro y ya desarrollamos estos temas. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Vicente, ¿cómo es la situación hoy en el sector eléctrico? Bueno, yo creo que la situación en el sector eléctrico vale refrescar algunas palabras que dijo Mancuso, el secretario general de Luz y Fuerza, el sucesor del Elcano, que dijo que casi estamos en una crisis terminal. Ello es debido a que la mayoría de las empresas no tienen dinero suficiente para poder afrontar sus compromisos con la calidad de servicio que se les exige cuando fueron concesionados. Todas las noticias indican que el sector eléctrico está atravesando una terrible crisis. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a que tantos años sin ajustes tarifarios, los ingresos, digamos, que pagan todos los usuarios del servicio de energía eléctrica a nivel de todo el país no alcanza para compensar todos los gastos operativos para poder mantener el sistema funcionando. Y eso tenemos tres segmentos. Tenemos el sector generación, el sector transporte y el sector distribución. En cada uno de ellos hay distintas particularidades y distintos problemas, pero la característica en común es que los ingresos que perciben son insuficientes para hacer frente a sus compromisos de mantenimiento y de mantener el sistema funcionando coherentemente. Ahora bien, explíquenos, Vicente, ¿cómo entiende usted que se ha llegado a esta situación? Porque quienes planifican el sector eléctrico conocen que a partir de la tarifa es como se puede desarrollar obras, el mantenimiento y la ampliación. Bueno, eso pertenece para mí a entender un problema de concepción ideológica. A ver. Es decir, este gobierno asumió que una manera de incentivar el consumo es hacer que las familias de medias hacia abajo, para poder tener disponibilidad de dinero para consumir, se les planchó el consumo o lo que pagaban por los servicios públicos. Entonces eso fue mantenido durante todo el tiempo y en vez de haber hecho un ajuste gradual a medida que se recomponían los salarios, ir ajustando un poco las tarifas para ir acompañando, eso no se ha hecho, se ha mantenido constante y bueno, entonces cuando los ingresos de las compañías son constantes y todos los costos aumentan, llega un momento que los costos van a superar a los ingresos. Es básicamente así de sencillo. Cuando el gobierno quiso retomar y adecuar esto, ya era demasiado tarde y no quedó otra manera de hacerlo bruscamente. Como fue ahora con los últimos recortes de subsidios en el sector del gas y en aguas. Hay empresas del sector eléctrico que han pedido auxilio al gobierno, lo hemos conocido en esta semana, para poder pagar los sueldos. Sí, eso es verdad, eso se refiere exclusivamente al caso de Denor y de Sur. El
el gobierno los ha auxiliado, pero ¿cómo los ha auxiliado? A través de aportes de todos los usuarios, inclusive los del país, porque eso pertenece a plata que va a venir de economía de alguna partida, al cual contribuimos todos los ciudadanos, el que vive en Jujuy, el que vive en Rosario, el que vive en Córdoba y los que vivimos acá. Y el aumento tarifario, de acuerdo al último acuerdo que han hecho en el Ministerio de Trabajo, se va a hacer cargo el Gobierno Nacional, porque las empresas con los ingresos no les alcanza para pagar. La situación de las distribuidoras entonces es de quiebra en la mayoría del país, a excepción de algunas. ¿Hay alguna que pueda decir estamos bien? ¿Los balances nos dan positivo? Digamos que de mal en peor, empezamos de mal en el norte y de sur, y atrás viene todo el resto. Al resto de las distribuidoras provinciales se les fue ajustando tarifas para que pudieran cerrarle los números y la caja. Inclusive en la provincia como San Juan hubo una revisión tarifaria integral, donde la provincia de San Juan le dio un aumento tarifario a la distribuidora, que es privada, y tiene su ecuación económica en equilibrio. No digo que tengan mucha renta o ganen mucha plata, pero tienen su ecuación económica en equilibrio, mientras que otras no. Depende de cada jurisdicción. ¿Puede haber algún televidente que diga, ¿y a mí qué me importa si de norte y de sur no pueden pagar los sueldos, si total el Estado está obligado a darme el servicio eléctrico y yo pago mi tarifa, que de norte y de sur son dos empresas, que vayan al rincón que les corresponde, etcétera, etcétera? ¿Cuál es su respuesta frente a esta situación de una empresa que distribuye y que está en situación de quebranto? Bueno, digamos, ahora las empresas, a través del fondo del FOSEDE, están dando plata para que hagan inversiones, porque con caja propia no lo pueden hacer, para recuperar parte del deterioro de las redes de distribución del servicio eléctrico. Y lo estamos pagando a través de una alícuota que se paga en la tarifa, que va a fondear este fondo que se usa y lo administra el Poder Ejecutivo a través del MINPLAN, básicamente a través del subsecretario de Control y Gestión del ministro de Vida, que es el que dictamina las obras, que las arregla o las condiciona o las consensúa con cada uno de los intendentes. Con lo cual, a mí me daría a pensar de que eso va a ser una solución política y no técnica. Y bueno, hay que ver si las obras van en el lugar indicado y donde debería ser. Y lo que le diría a la persona que acaba de hacer esa pregunta, le diría lo siguiente: sin infraestructura y sin energía no hay posibilidad de crecer. No hay posibilidades de que alguien se instala, ponga una fábrica, pueda producir, de generar empleo. Sin infraestructura básica es imposible crecer. Entonces, el corolario es muy lindo distribuir, pero hay que saber generar riqueza. Y este gobierno creo que no se ha caracterizado por generar riqueza para tener que distribuir después. Frente a este panorama, ¿por dónde podrían venir las soluciones para acomodar la situación eléctrica? Los panoramas habría que sacar algunos subsidios que son, para mí, desde mi punto de vista, ridículos, como son los subsidios a los casinos, a los bancos, a las grandes corporaciones, que pagan una energía eléctrica en cierta manera mucho más barata conforme a su capacidad de pago. Entonces yo creo que hay que hacer una reducción de subsidios selectiva, haciendo lo que se dice tarifas tipo Ramsey, que son tarifas que se eslabonan de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno de los contribuyentes. Eso como una medida transitoria. De modo tal que no se esté financiando o subsidiando a empresas que perfectamente pueden estar pagando. Los casinos, decía usted. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo el juego. Y todo debería hacerse gradual, y hay maneras y decirlo. Inclusive en una oportunidad le he hecho una propuesta, he mandado una carta a la señora presidenta donde le indicaba que le sugería que una de las maneras de hacer esto de forma atenuada y gradual
era vincular, digamos, la tarifa con, por ejemplo, si la persona de la vivienda, que algo de eso han hecho, creo que en algunas partes creo que he sido escuchado, de que si tiene un plan trabajar o un plan de asignación universal por hijo o está desempleado o tiene la jubilación mínima, pague una tarifa mínima. Ahora, si resulta que la evaluación fiscal de su propiedad es 10 veces superior a la media o a la baja, creo que esa persona no debería pagar la tarifa baja, por más que por ahí su situación, que no creo que sea la situación de los demás. Con el agravante que entiendo... Aparte, otra cosa más, sí, habría que también tener en cuenta que la situación por ahí de una familia del conurbano no es la misma situación que la de una familia que por ahí vive en un barrio acomodado en la capital federal. Y lo digo por esto, porque lamentablemente quienes mayores consumen electricidad son las familias numerosas que por lo regular están en una sola vivienda. Mientras que por ahí una persona, y que por ahí, digamos, tipo que puede vivir en Coronel Díaz y Las Heras en un departamento de 50 metros cuadrados, valuado en $200.000, por ahí como sale a trabajar todo el día, los hijos están en el colegio, la madre también trabaja, no hay nadie, por ahí están consumiendo la tarifa mínima. Y eso también es injusto. El sector eléctrico está compuesto de tres grandes elementos: la generadora, el sector que genera, el que transporta a los transportistas y el que distribuye. Hemos visto que el sector de distribución está en una situación de quebranto. ¿Cómo está la situación de los transportistas? Y después veríamos la de los generadores. Afortunadamente la de la situación de los transportistas está un poco mejor que los distribuidores, o sea, ahí el gobierno ha hecho acciones que para mí han sido positivas, han logrado de alguna manera a través de convenios con las transportistas a cambio de inversiones, darles el suficientemente oxígeno para mantener el servicio en adecuadas prestaciones. O sea, se están haciendo todos los mantenimientos, inclusive se están haciendo inversiones en el sector para poder conseguir lo que se dice backup redundante, que es el caso de alguna falla, tener con qué responder ante algún evento. Eso se viene haciendo, pero estamos entrando en un periodo que los ajustes que se le están dando a las transportistas empiezan a ser insuficientes frente al aumento de costos, en especial el de la mano de obra, que la incidencia sobre este tipo de empresas es casi del 70%. Entonces, una variación en la masa salarial incide de manera muy importante en los números de las compañías. Entonces, tienen que restringir por algún lado si es que no le dan los ingresos para poder compensar. En el caso de los generadores, que eso voy a la otra pregunta, hace un par de años se cambió el esquema de remuneración, donde se le paga prácticamente por disponibilidad, porque todo lo que tenga que ver con el combustible es dado por CAMESA a través de ENARSA a cada uno de los generadores, ya sea gas o como combustibles líquidos. Entonces, ahí la situación, el problema está por el lado del combustible y no tanto por el lado de los ingresos de empresas generadoras, que les han dado algún aumento y ahora se lo han vuelto a retocar. Lo que pasa es que se lo fija en pesos. Tenemos una inflación de aproximadamente el 35% anual. Si eso no se ajusta, bueno, es un 35% menos al comenzar el año calendario siguiente que se tiene para poder hacer el mismo mantenimiento todos los años. Entonces, debería eso actualizarse año por año o semestralmente para poder mantener el parque en condiciones. Bien, entonces si le tuviésemos que poner un número del 1 al 10, ¿en el sector de generación le pondríamos un 5? Sí, creo que sí. Bien, y en el sector de transporte le pondríamos un 6. Un 6, sí. Un 6, un 7. Un 7, estaría aprobado. Sí. Y el sector de distribución es el más preocupante porque es el que está prácticamente en quebranto, sí, con un 2 o un 3. Sí. Bien, entonces,
si bien ahora se están haciendo inversiones, que lo está llevando a cabo el MINPLAN a través del FOSEDE, hay que ver si esas inversiones llegan a tiempo y en forma, porque tengo entendido de que muchos proveedores o contratistas de servicios públicos no están percibiendo sus ingresos por haber hecho las obras que han realizado tanto para Edenor y Edesur, porque Edenor y Edesur no les paga. Y Edenor y Edesur dice que no les paga porque no le giran los fondos del FOSEDE para poder afrontar esos pagos. O sea que también hay un problema de la situación de caja de la nación en general, está empezando a repercutir en estos estamentos del servicio también. Viendo el panorama actual, ¿usted cree que esto tiende a mejorar o cree que tiende a empeorar? Si empeora o mejora, eso depende de lo que quiera hacer el Estado Nacional. Si sigue por este camino, va a tender a empeorar. Si opta por algún otro tipo de medidas, puede ser que esto mejore y puede haber una luz al final del túnel, porque independientemente que mañana Edenor y Edesur no existan más como empresa privada y tenga que hacerse cargo el Estado Nacional, también va a tener que tener fondos para invertir y para mantener el servicio, que es un círculo vicioso. Esa sería la situación extrema, digamos, en el caso de que empeoren y que las empresas decidan retirarse, Edenor y Edesur, el Estado se hace cargo de una situación colapsada. Y además es un Estado que tampoco tiene los suficientes fondos. Sí, o sea que estamos llegando en un punto crítico donde todo lo que sean inversiones en energía, como por ejemplo que tanto estamos pregonando para explotar el shale gas y el shale oil de Vaca Muerta, se necesitan inversiones, porque no tenemos recursos propios para hacerlo. Entonces, si hay que traer, y lo mismo pasa con el sector eléctrico, con el sector de gas, si no se fondea con cuantiosos fondos que nos pueda prestar a alguien de afuera, va a ser imposible revertir la situación. No se puede vivir con lo nuestro, valga la redundancia, como decía alguien en otra época, que eso fue otra época, en el 60 eso era factible. Pero hoy, donde hay una dependencia tecnológica muy fuerte de determinado tipo de insumos, entonces haría prácticamente imposible tratar de vivir con lo nuestro. O sea, nosotros ni siquiera tenemos una fábrica de semiconductores o fábrica de chips. Y antes de continuar con el tema de la grave situación en el mercado eléctrico, vamos a una pausa. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Bien, entonces, frente a esta situación de tanta complejidad en el área eléctrica, ¿cómo puede impactar el default o cómo cree que va a impactar el default? Que las pocas empresas que podrían tener crédito extranjero por su actividad, que está netamente vinculada a la exportación, se me ocurre ahora, por ejemplo, hablar de Aluar, se va a ver muy afectada porque la tasa de riesgo al país que le van a cobrar va a ser bastante fuerte, y digo fuerte, digamos, estamos hablando de LIBOR más 9, 8 puntos, 7 puntos, entonces va a ser imposible tratar de conseguir capitales que quieran venir a invertir a la Argentina o prestarnos plata para poder hacer las obras de infraestructura que necesitamos. Salvo excepciones, como puede ser el caso de Rusia y China, que en el caso de China va a fondear la realización de las represas
Néstor Kirchner y Jorge Zepernik en el sur, que me parece personalmente una buena solución, porque siempre digo que hay que empezar por las centrales hidroeléctricas que tenemos disponibles puertas adentro, antes de pensar en algún emprendimiento de otro tipo, y los probables créditos que vengan de Rusia. Creo que la suerte más que nada va a estar de lado por ese lado. Si todo sale bien, o sea, podríamos compensar, pero tenemos cierto otro rubro de actividad que va a ser necesario. Por ejemplo, traer transformadores de afuera que no se o determinados equipamientos especiales que no se producen en el país. Bueno, con el tema de las cartas de crédito, las restricciones a las importaciones y toda la situación que estamos pasando, va a ser muy difícil conseguir insumos necesarios como para mantener la calidad del servicio. En lo personal, ¿qué espera que se produzca en forma inmediata en el área eléctrica, que es el que conoce, al que le dedica la vida profesional, o en general en el área energética, para empezar a ver digamos, soluciones o esperanzas? Yo creo que las cosas se van dando de a poco, y partiendo de algo más global, como es la fuente primaria de energía, como es el petróleo, creo que tanto YPF como el resto de las empresas privadas están haciendo esfuerzos. Entre comillas, tengo que decir que están siendo remuneradas a un precio adecuado que les permite afrontar estas situaciones, con los esquemas de gobierno que hizo de Gas Plus o Oleo Plus, Refino Plus, Todo Plus, valga la redundancia, que en realidad es lo que son mecanismos para darle un precio mayor al que venían siendo retribuidos hasta la fecha, de manera de incentivar las inversiones. Yo creo que por ahí está la punta del ovillo, y podría haber un principio de solución. O sea, en la medida que a los productores locales le paguemos o le empecemos a pagar algo más que lo que le pagamos a un productor extranjero, como por ejemplo Repsol en Bolivia, que exporta gas a la Argentina, y empecemos a acercar a ese precio de importación desde Bolivia, yo creo que la situación puede revertirse. Y apostaría a los recursos convencionales, agotar esa etapa para que en el corto plazo podamos recuperar parte de la matriz productiva. El resto de la situación sería pasar por una mejora y una eficiencia en el uso de los combustibles fósiles para generación, incentivando por ahí la producción de más generación hidroeléctrica o incentivando también la incorporación de centrales de generación que consuman fuel oil, que es mucho más barato que el gasoil. Fuel oil nosotros algo exportamos durante el año y bien podría usarse para el mercado interno y no tendríamos tanta dependencia del gasoil. Y la tercera sería invertir cambiando lo que es las máquinas obsoletas por nuevas de mayor eficiencia, que también nos van a reducir el consumo de gasoil para la generación de electricidad durante los meses de invierno. ¿Cómo anda el plan de convergencia tarifaria? Por lo que tengo entendido, se siguen en conversaciones. Creo que es un buen plan, me parece que está bien enfocado, y creo que apunta a tener lo que tuvimos en alguna época, una tarifa más o menos uniforme en el país. ¿Los puntos más destacados del plan? Los puntos más destacados del plan, que es un acuerdo con cada una de las jurisdicciones provinciales, que a cambio de mantener el valor de la tarifa de electricidad, le van a permitir a través del FOSEDE o mecanismo similar afrontar determinadas inversiones para sus redes, expansiones, mantenimiento, etcétera. Y el propósito es apuntar a tener una tarifa, que no haya tantas diferencias tarifarias entre las distribuidoras eléctricas de las provincias y la de la capital federal y el conurbano. Entonces, por eso se llama de convergencia, ir hacia un
un punto de equilibrio en el cual hoy eso no se da, y si nosotros queremos fomentar las economías regionales, teniendo tarifas mucho más caras, 3 veces de las que están en el conurbano, en Capital Federal, creo que no las vamos a poder fomentar mucho. Lo mismo sucede tal vez con las naftas, el gasoil y todas esas cosas, que por efecto flete también hace que los insumos en el interior sean más caros. Sí, aunque las refinerías también están en el interior. Solamente en Mendoza, hay en Salta, y después están en San Lorenzo, ¿no? Están muy lejos de donde están los centros de consumo y donde está la matriz. Volviendo al plan de convergencia, ¿ya se está trabajando en ese plan? Todavía no se ha terminado y siguen habiendo rondas para ir cerrando el esquema. Eso ha quedado interrumpido con la salida de Daniel Cameron de la Secretaría de Energía, y bueno, supongo que Farina, que es el nuevo subsecretario de Energía Eléctrica, va a estar retomando esa situación. Yo creo que él, como economista, estas cosas las entiende muy bien, y supongo que encontrará el camino adecuado para conveniencia de todas las partes. Entonces nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Si quisiera rever este programa o los anteriores, dejarnos comentarios, sugerencias, inquietudes, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.energiaxxi.com.ar. Allí estamos las 24 horas para usted. Y si no, bueno, dentro de 7 días en este mismo lugar, más Energía 21. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.